Ok, qué pena con ustedes, pero la conexión está muy inestable. Entonces les Ok, decía que los principios de reflexión son en los cuales se basaron los equipos de topografía, en donde colocamos unos anillos que deben ser estudiados sobre la superficie corneal. Entre más alejados estén esos anillos uno de otro, pues encontramos superficies más planas. Cuando están más cercanos, pues encontramos superficies más curvas. En el caso de los anillos de Plácido, pues incide directamente en la cantidad y la calidad de la lágrima del paciente y su posición en el momento de realizar el examen. Estos pues son los anillos sobre la superficie corneal y existen varios tipos de topógrafos, o algunos de cono grande, ustedes pueden ver algunas marcas, y otros de cono pequeño, y también ustedes pueden observar algunas marcas. La diferencia que existe entre cada uno de los conos es primero la calidad de recepción de imagen que puede uno tener con uno u otro aparato. En los conos de los topógrafos de cono pequeño, se llama también cono estrecho, aportan una información muchísimo más amplia. Al estar más cerca a la córnea del paciente, pues obviamente pueden colocarse sobre la córnea entre 30 a 36 anillos, dependiendo de la marca del topógrafo, y nos da una precisión más perfecta al manejarlos. Algunos tienen disparos automáticos, lo que los hace mucho más preciso y disminuye la cantidad de presencia de artefactos. Puede ser que el paciente se nos preocupe un poquito porque está demasiado cerca el aparato de medición, pero sin embargo después ya no sé, es muy colaborador. Aparte de eso, sirve para hacer repeticiones muy exactas. Los de cono grande son los de cono ancho, los más antiguos, tienen una limitación en relación con la zona a la cual se va a estudiar, tienen un poco de menor precisión, y los fabricantes de topógrafos los han utilizado ahora para no sacarlos del mercado y para pues inducir su venta, anexándoles luces adicionales que nos permiten también hacer estudios de superficie ocular como párpados y superficies para ojo seco. Estos son diferentes gráficos de diferentes tipos de topógrafos, llegando pues obviamente a uno de los que más amplitud nos dan, como es el topógrafo Menman. En principio, estamos utilizando nosotros la topografía de elevación. Este es el principio del Orbscan, en donde había una combinación de hendiduras y discos, y realizaban 20 cortes nasales y temporales que al sumarse nos producían la visión en 3D y podrían entonces darnos la posibilidad de conocer la paquimetría o medición del espesor corneal. El principio de Schönflug en los topógrafos de última generación nos permite entonces, al inclinar los tres planos, lograr obviamente un aumento significativo en la profundidad de foco. Este principio obviamente está asociado a la fotografía, y realmente cada vez estamos consiguiendo que los tomógrafos específicamente ya tengan no solamente una o dos cámaras, sino mayores cámaras, que nos da mayor precisión en la exactitud de las mediciones. ¿Cuándo entonces se solicita una topografía? De manera personal, yo lo hago con todos mis pacientes, absolutamente todos, porque nos sirven para diferenciarnos en la consulta y para que el paciente vea que estamos preocupados un poco por hacer más. Y normalmente la repito en algunos pacientes que no tienen ningún problema en superficie ocular, como un registro anual que va siendo revisado con el paciente para saber cómo ha cambiado su topografía, su estudio. El equipo que más, digamos, más comúnmente utilizamos es el Pentacam. Muchos de los profesionales, muchísimos, mandan a hacer un Pentacam, pero no conocen qué es lo que hay que leerle al Pentacam. Y lo que buscamos en esta charla muy rápida es tratar de darles 10 puntos específicos para que ustedes de pronto, sin necesidad de conocer tantos registros que existen en el Pentacam, puedan observar fácilmente sospechas de queratocono o realmente hacer seguimiento sobre tratamientos que se estén haciendo. Se basa pues obviamente en el principio de Schönflug y nos da más o menos 25,000 puntos
en el momento en que comenzó el Pentacam. Ahora ya tenemos Pentacam, el Wave, por ejemplo, que es el último, que nos da una gran cantidad de puntos que superan casi en 100% los puntos analizados del HR. Sin embargo, para mí, para este servidor de ustedes, el Pentacam sigue siendo un equipo para diagnóstico, que obviamente en oftalmólogos, sobre todo, pues lo tienen como su principal gold estándar. Para nosotros debe ser obviamente un equipo de referencia importantísimo, pero que no nos debe realmente ser el más importante si queremos adaptar lentes de contacto. El Pentacam entonces determina no solamente la forma y la regularidad de la córnea, sino que nos permite diagnosticar patologías oculares, valorar la calidad de la óptica, conocer la potencia total de la córnea y sobre todo nos puede permitir inicialmente saber cómo está la córnea para la adaptación de nuestros lentes de contacto. En el estudio del Pentacam se realizan dos importantes anotaciones, los mapas topográficos y los índices topográficos. Los mapas pueden existir obviamente varios mapas, los de curvatura que nos permiten obviamente mirar los rayos de curvatura, el axial y el tangencial, y el mapa para mí más importante para la adaptación de lentes de contacto, el mapa de elevación. Y el otro mapa refractivo, que es el que nos da poder total. Los índices topográficos son valores matemáticos que nos permiten tener métodos de comparación, referencias, hacer seguimientos en valoraciones de tratamientos y realmente seguir de manera matemática, de manera numérica, comparaciones específicas. Para poder lograr tener un acceso especial al manejo del Pentacam, los 10 puntos que pienso que podrían ser tips especiales sería primero que todo revisar sobre qué mapa estamos haciendo nuestra observación, las escalas, si son absolutas o relativas. El equipo lo tiene pues obviamente en su software inicialmente y en cada uno de los exámenes que nosotros hacemos aparece en la parte inferior donde nos va a decir la escala sobre la cual se está haciendo el examen, qué tipo de examen es y si es una escala absoluta o relativa. Debemos tener muy en cuenta los famosos hotspots, que son pues obviamente puntos de alto curvatura que podrían resultar falsos positivos en el sentido de que son islas de queratometrías altas en la parte anterior de la córnea y que pueden estar asociadas a deficiencias en la película lagrimal, lo cual nos hace repetir el examen hasta lograr pues obviamente una similaridad dentro de las mediciones que nosotros tenemos. Estos hotspots se pueden deber también no a ausencia de lágrimas, sino también en estos casos a exceso de lágrimas, a epíforas que nos encurvan el mapa en la parte inferior y nos producen también datos falsos dentro de nuestro examen. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos al observar las gráficas que nos salen de los mapas. En estos mapas de Pentacam pues podemos encontrar los 4 mapas principales, el frontal de curvatura sagital, el espesor corneal o paquimetría y las elevaciones frontales y corneales en cada punto de la córnea. Y los otros verdaderos hotspots, que son pues obviamente los que nos están indicando alteraciones importantes sobre la superficie corneal, los cuales debemos tener en cuenta en seguimiento de los casos clínicos. Otro punto fundamental es mirar si el paciente es usuario de lentes de contacto o no. El 12% de todos los pacientes que se les hace de pronto una topografía bajo Pentacam son candidatos a la cirugía refractiva, han utilizado lentes de contacto. Y observen cómo debemos evitar haciendo preguntas muy importantes a los pacientes sobre el Warp-Age, que son muy comunes en lentes de contacto blandas y sobre todo en nuestros famosos lentes de contacto de hidrogel de silicona tan
prescritos por nosotros de manera permanente. Entonces el lente de contacto de hidrogel de silicona se adhiere prácticamente a la córnea y nos puede producir alteraciones en los mapas topográficos que nosotros tenemos. Un lente de contacto blando entonces puede producir encurvamiento inferior que nos puede alterar más o menos en unas 20 micras los valores reales de los mapas que nosotros estamos viendo. Cuando obtenemos pacientes de lentes de contacto rígidos, se puede producir que inicialmente nosotros podamos tener unos valores en donde se puede presentar unos astigmatismos o unos queratoconos relativamente bajos, pero que al dejar descansar el paciente más o menos 15 días, podemos encontrar valores un poco más altos en esas ectasias que pueden pues producir diferencias importantes y que también se pueden nombrar como falsos positivos, pero porque nos falta información. Un estudio que se hace en Turquía nos puede dilucidar un poco el problema tan importante de los usuarios de los lentes de contacto y la realidad de los exámenes hechos en el Pentacan o en cualquier topografía. Más o menos el 50% de los pacientes que observaron, de 94 ojos examinados, la mitad de ellos prácticamente presentaron Warpage. Eso nos hace recomendables a todos los contactólogos a que así sea un lente de uso diario para poder hacer un seguimiento real de topografía debe dejarse de usar 2 semanas. A los de reemplazo frecuente, inicialmente 2 semanas, dependiendo de cómo veamos nuestras topografías, y a los pacientes de reemplazo frecuente tóricos, por ser un lente más grueso, se les recomienda dejar de usarlos 3 semanas. En el caso de los lentes de contacto rígidos para gas permeable, los usuarios deberían dejar de usarlos más o menos 2 meses y valorarlos cada 2 semanas, en los cuales podamos nosotros saber con certeza qué sucede de 2 semanas en 2 semanas, y cuando veamos valores muy parecidos, será que estamos llegando pues a un desmoldeamiento de esa córnea adaptada con lente de contacto rígido. Y observen a lo último, el lente de contacto blando de uso continuo es el tradicional EMA, es el que más tiempo necesita la córnea para volver a su estado normal, y por eso valoran ese tiempo en unas 8 a 10 semanas. Tenemos que tener en cuenta aquí también que es importante tener que los pacientes a veces nos, entre comillas, obligan a hacer exámenes un poco más rápidos. Yo pensaría que si nosotros queremos una buena adaptación con los pacientes, debemos hacerlo en 2 tiempos, a veces comenzar con un ojo, después de un tiempo comenzar con el otro, y tratar de salvaguardar siempre nuestro criterio profesional, sabiendo que el lente que vamos a adaptar, si es muy especializado, debe quedar bien para ese paciente y diferenciarnos nosotros en esa consulta. También hay que verificar la calidad de la imagen. En el punto amarillo de QS nos va a decir en colores blanco, amarillo, rojo, si la toma estuvo bien hecha. Eso se puede presentar fácilmente por una falta de interés del examinador, porque no se ajustó perfectamente la pupila, porque el paciente no se colocó bien en el momento de hacer el examen, porque los ángulos capa del paciente son extremadamente grandes, y porque pues al tener esos ángulos capa tan amplios se rota el ápex y podemos encontrar falsos positivos o también falsos negativos, en donde realmente valores no son tan reales, y debemos obviamente enfocar el paciente siempre en la parte central de nuestro aparato y saber que está enfocando en donde queremos que enfoque. Al verificar la calidad de la imagen también, entonces, podemos encontrar que se han metido dentro del examen sombras, pestañas, o que hay una ptosis, o que la apertura es insuficiente, como les decía, la irregularidad de la imagen de la película lagrimal, y pues obviamente tomas que no son completas. Para eso pues utilizar topógrafos que tengan una amplia toma de examen. Finalmente, dentro de los exámenes, observar muy bien todos los cuatro mapas y valorar realmente
y compararlos unos con otros para saber exactamente corroborar los datos de reales, en este caso, pequeños queratoconos centrales, con otros valores que puedan ser indicativos de hotspots. También como segundo punto, como uno de los puntos importantes, mirar los valores de asfericidad que se encuentran en el valor Q de la tabla de valores de la topografía y deben estar entre valores de 0.26 a 0.40. Conocer los patrones se vuelve mucho más importante incluso para nosotros que leer todos esos valores tan importantes de los registros. En Argentina, no sé, cosas diferentes. Aquí en Colombia los llamamos como moños astigmáticos, que nos permiten observar si ese tipo de alteraciones o ese tipo de astigmatismos son realmente ectasias o son astigmatismos propiamente dichos. Para eso, obviamente, hemos logrado que se identifique, Rabinowitz identificó pues 4 grupos reales de conos o de alteraciones en la córnea, las totalmente simétricas, las ovales, las que están en la parte superior, las que están en la parte inferior, las que tienen pues el moño simétrico superior o inferior, las que están un poco desplazadas en la parte superior, las que son un poco más altas en la parte inferior o superior, y todos estos valores que ya son de córneas con grandes alteraciones y que pues obviamente no nos ponen a dudar ni un segundo en relación a que son ectasias importantes. En el grupo A entonces encontramos valores de simétricos, asimétricos en el grupo B, y los que están desplazados en la ortogonalidad por más de 22 grados en el grupo C, y los que definitivamente son completamente regulares como los del grupo D. Estos pues ya son valores importantes donde se observa la campana de queratocono propiamente dicha en la parte inferior y un queratoclobo en la parte derecha que ustedes ven. Estos son mapas específicos donde podemos encontrar fácilmente un diagnóstico de alteraciones importantes o de queratometrías que son de astigmatismos altos, alteraciones producidas por cirugías, conos propiamente dichos muy altos, degeneraciones marginales pelúcidas, córneas tocadas por conos, por cirugía, y pues tratamientos de ortoca. El mapa más importante que habría que examinarle siempre a las topografías es el mapa de elevación, porque él nos permite observar sobre una esfera de mejor ajuste los valores que están más altos y están más bajos sobre esa topografía. Muchos profesionales, muchos optómetras optan por ver las topografías sobre los mapas axiales. Recordemos que los mapas axiales nos producen la posibilidad de ver mediciones de dioptrías sobre las curvaturas de la córnea. Los mapas tangenciales nos muestran la forma y la posición, pero el que verdaderamente nos dice cómo está esa córnea es el mapa de elevación. El mapa de elevación entonces utiliza superficies de referencia. La mayoría de casos son superficies esféricas, ¿sí? Hay otros que pueden producir superficies tóricas, pero realmente el que más se utiliza es el de superficies esféricas como patrón de referencia, y recordemos que al hablar de elevación ya estamos hablando de micras de elevación, diferente a dioptrías, que es lo que hablamos en los otros dos mapas. Las diferencias pues obviamente son valores numéricos que debemos tener en cuenta en el momento de estar leyendo los mapas. Entonces, la esfera de mejor ajuste es la que nos permite entonces realmente iniciar la adaptación del lente de contacto, conociendo en esa córnea dónde están los valores más profundos y los valores más elevados. Una importante comparación se debe hacer en el mapa de paquimetría, ubicando siempre el ápex corneal, o sea, la parte central de la córnea, junto con el punto más delgado. Estas diferencias no pueden existir en más de 10 micras
de diferencia de posición, y también entre un ojo y otro no más de 30 micras. El desplazamiento del ápice corneal comparado con el punto más delgado no puede estar más de 500 a 1000 micras, porque ya valores más altos nos podrían identificar pues alteraciones profundas en la córnea. El espesor corneal, a pesar de que son valores relativos, pues obviamente también es un valor para tener en cuenta. Definitivamente los valores que están por debajo de 470 micras nos pueden estar indicando casi con certeza alteraciones de ectasias presentes en esa córnea. Y en el mapa general de lo que es la paquimetría, observar que esté más bien central y no esté desplazada, a pesar de que no tenga valores demasiado excesivamente altos como en esta gráfica. Sí es importante observar esos patrones antes de proceder a mirar los números. Al final de los exámenes de Pentacam aparece este mapa, y este mapa nos da específicamente el perfil del espesor corneal, y es importante analizarlo, sobre todo después de los 6 milímetros centrales. Allí es donde el mapa se vuelve más importante, porque el mapa aparece reflejado desde el punto más delgado hacia la periferia, y lo que nos está mostrando es la asfericidad o la continuación de esa línea roja sobre los percentiles que nos encontramos como normales. Alteraciones importantes en los bordes de este mapa nos pueden indicar entonces alteraciones importantes sobre la superficie corneal. Patrones en S que nos dicen efectivamente que hay un queratocono, o otros patrones invertidos que nos pueden identificar queratobulosas o distrofias de Fuchs o edemas corneales. Patrones extraños pueden ser degeneraciones marginales pelúcidas o otros tipos de alteraciones. O sea, ver este perfil de espesor corneal es importante para poder analizar un poco qué nos vamos a encontrar antes de mirar cualquier otro valor numérico. Y es muy importante, en la última charla que pude asistir el doctor Belling, él decía que todos estos mapas del Pentacam pueden comenzar a cambiar si se valoran desde el punto más delgado de la córnea, y sobre todo si hay una correlación efectiva en los dos ojos. Un consejo especial a los pacientes, a algunos doctores que hacen o mandan a hacer solamente topografía en un solo ojo, pues realmente es necesario que las tengan siempre las dos, a pesar de que un ojo sea el solamente afectado, porque realmente la correlación que pueden existir entre los dos topografías o los dos Pentacam nos pueden dar el ejercicio de poder prevenir o predecir una alteración importante en el ojo que en el momento en que se realice el examen no se ve aparentemente afectado. No solamente mirar la parte del examen de la curva axial, sino sobre todo la curvatura posterior, que es la que, a mi juicio, es la que nos va a predecir un poco el proceso de ectasia de esa córnea enferma. Entonces el espesor corneal también es importante valorarlo. Recuerde que decíamos que si hay una diferencia de 30 micras se nos vuelve obviamente sospechosa esa superficie o ese paciente, entonces tenerlo muy en cuenta en relación a los exámenes. Básicamente esos puntos rápidamente nos pueden indicar en el examen del Pentacam cómo están esas superficies corneales. Ya teniendo un diagnóstico claro por parte de nosotros con cualquiera de estas evidencias clínicas, podemos pasar obviamente a conocer un poco más de la superficie corneal con otros aparatos o con otros, digamos, equipos que nos pueden ser mucho más benéficos. Recordemos que nuestra córnea o nuestra superficie anterior más bien tenía inicialmente 4 zonas importantes. Ahora la zona del segmento anterior ya se le ha aumentado una más, que es la zona escleral. Entonces tenemos nuestra zona pupilar, la paracentral, la periférica
la queda en el limbo y ahora la zona escleral y todas ellas para la adaptación del lente de contacto se vuelven importantes, tener evidencia clínica y sobre todo tener evidencia fotográfica de cómo están. La topografía de la cara anterior realmente en la adaptación de lentes de contacto es la que nos atañe, es la que nos debe importar más que otro tipo de resultados de exámenes. Entonces, para la adaptación de lentes de contacto es fundamental y sobre todo para analizar la superficie ocular. Hay aparatos entonces que ya no solamente nos toman la queratometría, la topografía central, sino que nos permiten también realizar examen completo de toda la superficie anterior, haciendo pues obviamente uso no solamente medir la calidad de la lágrima, hacer megografía y hacer tratamientos para ojos secos. Recordemos que nosotros podemos estar trabajando sobre toda la superficie ocular, tener seguimiento sobre casos clínicos evidenciados, tener en este caso de este aparato incluso videos directos de fluoroscopías y mediciones cuantitativas y cualitativas de la calidad de la lágrima. Este es un paciente al cual se le hace una topografía, se le hace un examen de medición de calidad de la lágrima y ustedes pueden observar cómo en algunos sectores pues obviamente se encuentran valores excesivamente altos. Recordemos que para poder medir esta topografía o para saber qué es lo que se está viendo en este examen de calidad de lágrima, el valor azul es una córnea que tiene en esa superficie o en ese punto un espesor de lágrima suficientemente grueso y que a medida cambia de azul oscuro a azules más claros, estamos diciendo que en esos puntos hay zonas un poco con menos cantidad de lágrima. Ya cuando llega el color verde, estamos encontrando valores de apenas humedad en esa córnea y a partir de ese momento la córnea comienza a producir zonas de desecamiento que van de color amarillo, naranjado, hasta color incluso café, donde hay zonas completamente desecas. Entonces, mirando nuevamente este video, podemos ver que apenas abre el paciente sus ojos, ya encontramos zonas extremadamente resecas y es un paciente pues obviamente de ojo seco severo, el cual también en la gráfica nos puede dar valores que van obviamente siguiendo un parámetro y podemos valorar de manera cualitativa y cuantitativa esta calidad de la lágrima. Al aplicarle una gota de lubricante, cualquiera sea, vemos cómo realmente la variación en el mismo ojo un minuto después es importante. Esto nos puede servir para que nosotros podamos instaurar en esos pacientes, obviamente, tratamientos que a todas luces van a llevar un resultado muy, muy efectivo y van a servir para que nosotros no solamente en equipos como este valoremos a todos los pacientes para lentes de contacto, sino para cualquier persona nos puede servir para hacer un seguimiento de ojo seco y el tratamiento que nosotros podamos hacer para mejorar. ¿Qué otro uso le podemos dar? Pues obviamente para saber cuál es el mejor lente de contacto blando. Esto se hace utilizando un paciente cualquiera, colocando cualquier marca de lente de contacto sobre el ojo del paciente y revisando sobre él cómo se desplaza o cómo se maneja la lágrima. Al cabo de un segundo, de 4 segundos, vemos cómo ahora uno de los dos lentes, cualquiera marca que nosotros nos guste manejar, que va a producir un resecamiento diferencial y no porque el laboratorio nos dé un mejor precio o no porque de pronto nos salga más económico o porque de pronto nosotros tengamos un stock de lentes de contacto en nuestro consultorio, debemos dejar de usar cualquier otra marca, ya que sería la mejor marca para ese paciente, que es la que debe imponer siempre, ¿no? En definitiva, los lentes de contacto deben ser adaptados para cada ojo del paciente
y no debemos ajustar el lente que nosotros queremos para que el paciente lo soporte. Esto es muy importante y es en lo que se basa la topografía especializada, perdón, la contactología especializada. Primero, la medición perfecta de la superficie corneal, teniendo en cuenta que con nuestros equipos, los equipos tradicionales, realmente tenemos una información que nos la da el queratómetro y que aparentemente nos puede confundir un poquito creyendo que la curvatura número 1 del meridiano más plano es X, la segunda la del meridiano más curvo X, y también podemos incluso con nuestros aparatos normales medir el diámetro y con eso creemos que junto con la refracción sería suficiente. Lo que no entendemos un poquito es que lo único que estamos haciendo en la queratometría es midiendo en la parte solamente central de esa córnea. Ya cuando tenemos un pentacam podemos ampliar un campo mayor, pero ya cuando tenemos una topografía más amplia, pues tenemos un conocimiento del 100% de la superficie en los 360 grados. No solamente para córneas esféricas como la que vimos anteriormente, sino para este tipo de casos en donde de pronto tenemos algún tipo de sospechas que ni siquiera el pentacam nos sirve para dilucidarlas, sino que ya podemos encontrar la razón por la cual el paciente equivocadamente está diagnosticado como ambliope, siendo que pues, el problema es un queratocono. O pacientes a los cuales les colocamos lentes de contacto y no entendemos por qué el paciente no nos recupera el 100% de la visión. En este segundo caso podemos encontrar pacientes que relativamente tienen sí o sí un astigmatismo importante. El pentacam nos habilita un poco más de información, pero una topografía mucho más amplia nos puede indicar si ese astigmatismo es apical o es de limbo a limbo, en donde las variaciones en el lente de contacto ordenal son importantísimas. En la topografía se debe tener muy en cuenta no solamente el centraje, que era lo que habíamos hablado inicialmente, sino la calidad de los discos y cómo está la calidad de la lágrima. Este es un paciente al cual se le hizo una topografía axial, tangencial y de elevación, pero nos dimos cuenta que había una zona que no estaba observada o no estaba medida. Al hacer la valoración central, como ustedes se dan cuenta, ya la topografía se hace totalmente descentralizada, vemos cómo los mapas cambian. Y al hacer una comparación real de un mapa por encima del otro, vemos cómo cambian las formas de esas superficies corneales. Recordemos que sobre esa superficie nosotros vamos a adaptar un lente y si no estamos seguros de esa adaptación, pues vamos a tener inconvenientes con la adaptación. Incluso en ese mismo paciente, 2 minutos después encontramos variaciones en las queratometrías centrales, lo que nos va a dar obviamente informaciones falsas y sobre las cuales nosotros querríamos adaptar lentes de contacto. Entonces, des en cuenta que la topografía también debe ser tomada, si no la tomamos nosotros porque no tenemos el equipo, que el sitio en donde nosotros podamos realizar este tipo de exámenes adicionales, pues nos dé la certeza de que se esté haciendo realmente como nosotros necesitamos. Otro de los factores importantes en alteraciones de la topografía están, digamos, los artefactos como son las pestañas que se introducen en la parte inferior o irregularidades en los discos que puedan deberse a alteraciones de la película lagrimal. Una vez ya medida nuestra córnea, podemos entonces diseñar y calcular el lente de contacto que esa superficie tiene. Nos podemos hacer cálculos importantes para poder nosotros tratar de lograr una exactitud de esa superficie sobre la córnea y podemos encontrar entonces también ayudas importantes en topógrafos especializados en diseño que nos permiten o nos ayudan en caso de topografía especializada a mejorar
la calidad de las órdenes que mandemos a nuestros laboratorios. Ya otra cosa más importante es el OCT, y si podemos tener el profilómetro, pues tendríamos un montón de herramientas importantes para la medición de todas esas superficies. Recordemos entonces que la córnea, que sobre la córnea más bien, vamos a colocar una superficie que debe ser afín y exactamente a él. O sea, no podemos esperar que ni el párpado, ni la lágrima, ni el parpadeo nos ayude a adaptar el lente. El lente debe quedar adaptado sobre la superficie corneal de la manera más perfecta, sin necesidad de ayuda de absolutamente nada más. Recordemos entonces que cada vez nuestro campo de acción se amplía, ya por las cirugías oculares o las complicaciones que ellas tienen, o ya por daños producidos por fricción sobre la superficie corneal, por los mismos queratoconos y ectasis que ahora están en mayor desarrollo, o por todo lo que se está produciendo por el ojo seco severo y las enfermedades tan comunes ahora de la superficie ocular. Quiere decir que cualquier forma de luz que llegue sobre nuestra córnea, nuestro lente de contacto debe tratar en lo posible de solucionarla para que todas esas imágenes se concreten en la fobia del paciente, y el paciente no solamente quede viendo bien, la córnea esté saludable, sino que esté el paciente muy confortable con el uso de su lente de contacto. Reconocemos entonces que cada ojo es único y que el lente debe ser único para cada ojo. No podemos nosotros intentar adaptarle un lente al paciente porque nosotros queremos que ese lente deba ser, sino debe ser el lente específico para cada paciente. Durante tiempos de hace muchos años, los laboratorios nos han llevado a adaptarnos a lentes de acuerdo a su tecnología. Nosotros tenemos que adaptarnos al laboratorio, y el laboratorio pues realmente pues hace lo que puede con su tecnología, pero nos obliga también a nosotros, por la ignorancia que tenemos, en adaptar lentes que ya realmente han pasado un poco de moda, no tanto porque sea de moda, sino porque tenemos mejores equipos para lograr mejores adaptaciones. Entonces el lente tradicional viene con curvas de más curva a más plana en la periferia, y eso pues nos impide hacer adaptaciones especiales sobre queratoconos, sobre todo, así que utilicemos lentes asféricos específicos. Esto ha ido cambiando cuando aparecen los tornos de control numérico. Ya podemos avanzar a lentes tóricos en superficie posterior, a ampliar incluso los parámetros para ser asféricos en diferentes diámetros, y ahora con los tornos alfanuméricos podemos incluso conseguir cuadrantes específicos en lentes corneales, algo parecido a lo que se maneja con el ROSCA, e incluso la nueva tecnología nos está llevando a hacer lentes asimétricos y excéntricos, lo que conseguiría pues no solamente una mejor adaptación sobre la córnea, sino que incluso lentes que ya no son completamente redondos, sino que son, digamos, como la córnea es un poco más achatada en la parte vertical y un poco más largos en la parte horizontal. Eso es la nueva tecnología y es lo que nosotros debemos tratar de buscar, que el paciente se adapte con la ayuda de los laboratorios que tengamos. Las diferentes formas de córnea deben adaptarse a diferentes tipos de lentes. Veamos este caso clínico en donde tenemos un queratocono central, su mapa axial, su mapa tangencial, su mapa de elevación, de acuerdo a lo que conocemos. Podemos incluso con su mapa tangencial, pero su mapa de elevación, hacer la diferenciación de nuestras partes más profundas y partes más elevadas, saber que más de 300 micras nos hace pensar ya directamente en un lente escleral. Hacemos nuestros cálculos, pero solamente mandamos queratometría, hacemos un fluoroscopograma, hacemos la refracción, llamamos al laboratorio
y esperamos a que ellos nos resuelvan absolutamente todo. Obviamente, de acuerdo a la limitación del laboratorio, pues puede conseguir unas adaptaciones perfectas, pero si yo como profesional no sé qué tipo de lente me enviaron, qué tipo de curvaturas tengo, pues yo no voy a poder saber qué tengo que hacerle al lente para mejorar la adaptación de un paciente. Ahora hay, digamos, adaptaciones como esta que pues podríamos calificarla como buenas adaptaciones a pesar de que es un lente que está bastante elevado. Sin embargo, tenemos posibilidades de hacer softwares de diseños directamente sobre el topógrafo, en donde podemos escoger la cantidad de curvas, la fórmula, el laboratorio que nos puede hacer esos lentes, cambiar cada uno de los parámetros en cada una de las curvas, hacerlos tóricos, hacerlos con más elevación, hacerlos de curvas invertidas. Todo lo podemos hacer si el laboratorio, ya sea en su país o en cualquier país, lo puede hacer, o mandarlos a hacer en laboratorios externos que también pues, se permite hacer si la legislación de cada país lo facilita. Tenemos software que nos permiten predecir cómo nos va a quedar el lente antes de colocarlo y pues resultados básicamente diferentes en donde no necesitamos retención superior de párpado y en donde el paciente no tiene que aguantarse el lente, sino que el lente se adapta perfectamente sobre su córnea de manera perfecta y producir efectos como este en lentes de contacto personalizados en donde el paciente puede durar con ellos 2 o 3 años y vuelve a nuestro consultorio porque nadie va a poder conseguir una adaptación específica y especializada como esta. Sin embargo, todo esto no para ahí. Ya ahora existe la contactología empírica en donde hay software especializados que nos diseñan los lentes basados directamente en la topografía. Y no solamente para lentes de contacto escleral, no solamente para lentes de contacto corneal, sino para cualquier tipo de lente de contacto, incluso los blandos especiales. Podemos entonces olvidarnos de estar comprando tantas cajas de prueba, porque pues esto para los laboratorios pues es un gran negocio, sino que ya con software especializados como el A-Space o como el Wave, pues podemos hacer directamente sobre la topografía el diseño de nuestros lentes de contacto, haciendo variaciones muy pequeñas dentro de los valores de curvatura en cada una de las zonas del lente. Eso hace que incluso no necesitemos probar ningún tipo de lente sobre el paciente, sino ordenar de una vez al laboratorio para mejorar obviamente calidades de adaptación. Este, por ejemplo, es un caso bien complicado de un orto-K sobre hipermetropía, en donde nosotros podemos medir y pedir las curvas que nosotros querramos a la distancia que nosotros querramos, sean tóricos, sean esféricos, sean en una sola curvatura tóricos, sean en la parte externa esféricos. O sea, todo lo podemos hacer desde que el software nos permite y de que el laboratorio lo pueda realizar, ¿sí? Estos son los aparatos que realmente utilizan este tipo de software, pues obviamente equipos de muy buen reconocimiento que están hechos específicamente para realizar lentes de contacto. Entonces yo les recomendaría que si ustedes buscan diferenciar su consulta en lentes de contacto, que se hagan a un topógrafo para diseño de lentes de contacto. Todos los topógrafos no son iguales, todos nos dan una información, pero algunos nos sirven más para exactificar mucho más nuestra adaptación. Y saltamos ya al campo de la profilometría, que es el tipo de topografía escleral que nos permite ya no solamente medir la superficie corneal, sino medir la superficie escleral. ¿Por qué es tan importante? Porque la superficie escleral es la que va a recibir el lente escleral. En el último congreso de Fort Lauderdale sale una estadística muy real en donde el doctor Kojima y el doctor Caroline nos dicen que el 5% de todos los pacientes tienen escleras esféricas, el 35% escleras tóricas. Quiere decir que
en lo que nosotros tenemos en nuestras cajas de prueba, tenemos solamente el 40%, 4 de 10 pacientes con grandes alteraciones de la visión pueden estar utilizando lentes que desafortunadamente no les alcanzan a dar un aterrizaje perfecto sobre toda la superficie escleral. Eso ahora nos cambia cuando encontramos que el 35% tienen una esclera totalmente asimétrica y un 35 o 30% adicional en donde la esclera definitivamente es totalmente amorfa. Entonces, para eso, ahora tenemos equipos especiales como el IGLET, en donde nosotros tenemos no solamente la posibilidad de medir la córnea, sino hacerla de una manera, medir la esclera, sino hacerla de una manera perfecta. Teniendo toda esta tecnología, entonces podemos cualquier tipo de paciente la solución efectiva que cada paciente necesita. Esta es la tecnología que nosotros necesitamos tener. Nuestra experiencia nos puede dar nos ha podido dar muchas grandes posibilidades, pero los pacientes cada vez nos exigen más. La luz artificial, los trabajos en visión de cerca, esta pandemia, todas las resequedades oculares nos obligan en los pacientes a ser un poco más investigativos y a enfrentarnos a la realidad, comprando pues obviamente todo este tipo de dispositivos que nos mejoran la vida. El profilómetro se basa en 2 cámaras que nos permiten tomar la totalidad de la esclera y con la fluoresceína podemos tomar el examen del 360 grados de la esclera, más o menos hasta 22 milímetros. Eso nos permite no solamente tener, como les decía, escleras esféricas corregidas, sino tóricas o cuadrantes específicos o lentes completamente irregulares sobre escleras completamente irregulares. Igual que en los lentes corneales, podemos nosotros escoger el diámetro de ese lente escleral, podemos escoger el tipo de diseño que nosotros queremos hacer, podemos escoger el laboratorio, y pues las ságitas que nosotros requeríamos para hacer una, digamos, corrección perfecta o por lo menos para lograr un menor tiempo de silla del paciente y lograr con escasamente 1, máximo 2 lentes, lograr una perfección de la adaptación para poder conseguir una adaptación perfecta para cada ojo. Sin embargo, muchas veces esto no es suficiente. A veces hay córneas que son extremadamente alteradas o que han tenido desafortunadamente intervenciones para colocar válvulas en el caso del glaucoma, que ya este tipo de lentes incluso resulta insuficientes. Por eso tenemos la posibilidad también de utilizar el tipo de impresión sobre el ojo y lograr un lente de contacto escleral que se amolde perfectamente a la esclera del paciente. Eso pues obviamente son lentes muy especiales. No es común adaptar lentes de este tipo. Realmente en mi práctica, escasamente en 3 o 4 años, he podido lograr mucho aprendizaje, pero realmente adaptar más de 2 pacientes creo que es difícil por los costos tan elevados. Tenemos entonces la posibilidad no solamente de hacer un lente perfecto sobre la superficie, sino que adicionalmente lograr que esos lentes tengan formas tan disímiles que ya ni siquiera son hechos por tornos, sino por equipos 3D que nos permiten mejorar todavía más el aterrizaje. Finalmente, parte de nuestro equipo ya que no sea en el consultorio, si no tenemos la posibilidad de tener esa inversión, pero sí podemos tener laboratorios o sitios en donde nos realicen el OCT. Nos sirve mucho ya no solamente para la adaptación de lentes, sino para el tratamiento de otras enfermedades en la superficie ocular. Todos estos
usos que se le da al OCT son la mayoría de tipo oftalmológico. Sin embargo, en los tres finales podemos encontrar que estamos nosotros inmersos dentro de la posibilidad de utilizar este tipo de tecnología para nuestra vida normal, evaluando el estado de la superficie ocular, el estudio del ojo seco y sobre todo para estudiar la perfecta adaptación de lentes de contacto sobre la córnea. Paciente que tiene una alteración en la periferia de la córnea, una degeneración marginal, no es obviamente una degeneración pelúcida, pero sí se ve un adelgazamiento extremo que solamente podría ser revisado de manera mesurable con un examen de OCT. También nos puede servir de manera evidente, a pesar de los cambios refractivos y la disminución aparente de las mediciones de la sagita central, para adaptar perfectamente un lente escleral y saber exactamente sobre cuánta distancia podemos dejar el margen de la bóveda. Otros casos nos pueden servir para utilizar 2 o 3 aparatos al mismo tiempo, topografiar un paciente con un gran cono central. Esta es el equipo nos dice que podemos utilizar un lente de 4600 micras, lo colocamos y esta es la tomografía inicial. Nos damos cuenta que el lente pues está en una separación más o menos normal después de 4 horas de uso, pero encontramos unos prismas de diferente forma en cada uno de los perfiles laterales, tanto en la periferia superior e inferior como en la periferia de las 3 y las 9. Al utilizar adicionalmente la topografía, ¿sí? Podemos utilizar el mapa de elevación y sabiendo la esfera de mejor ajuste, ordenar nuestro lente con una curvatura en la parte central diferencial que se ajuste a esa esfera de mejor ajuste y pues la adaptación después de un tiempo pues queda finalmente muchísimo mejor. Observen ustedes la diferencia entre esto y esto, en donde pues obviamente ya no producimos aberraciones en los lentes esclerales y mejoramos, así sean 2 líneas de un 20-20 o 20-25, lo que para el paciente resulta espectacular. También nos puede servir utilizando las herramientas del OCT, saber en el caso de lentes que tengan toricidades, saber si sobre las toricidades el lente está sentando bien o si no lo está haciendo, para producir órdenes sobre los ejes o sobre los parámetros de medición en donde podamos hacer cambios que nos permitan mejorar la adaptación de un lente de contacto. Tener en cuenta que los lentes de contacto esclerales están adaptados sobre la esclera y que el paciente puede resistir mucho más que con un lente corneal mal adaptado, porque la calidad de visión es superior y aquí no hay molestias. Sin embargo, los daños o los problemas podrían ser mayores en optometristas que saltan de lentes blandos a lentes esclerales por su ventaja económica, pero sin saber realmente adaptar sobre córneas o sobre tejidos un poco más complejos. Hay que tener eso muy en cuenta. Caso clínico también con lentes de contacto que han sido usados durante mucho tiempo, y el famoso wear page que yo les hablaba al principio, en donde se generan en tomografía datos importantes de aplanamientos especiales y que se manejan en el consultorio con lentes esclerales que mejoran obviamente este tipo de adaptaciones, o sea, van mejorando obviamente estos estados a mejoras evidentes, así sean con adaptaciones de lentes esclerales que se hagan por tiempos limitados. Este es desafortunadamente un caso muy común en nuestra práctica, pacientes que vienen adaptados con lentes de contacto por aplanamiento, cosa que personalmente
hace muchísimos años no hago, y producen estos efectos sobre este tipo de córneas, o sea, realmente úlceras de grandes tamaños, que realmente un oftalmólogo lo que opta es sencillamente por ordenar cirugía de trasplante. Hemos tratado siempre de conseguir con el lente escleral reservorios para medicamentos que nos permitan, con la jurisdicción y la ayuda interdisciplinaria de los oftalmólogos, mejorar condiciones muy especiales y terminar produciendo obviamente recuperaciones en esas córneas, en este caso paciente después de 3 meses de tratado, en donde su visión ha ido recuperándose lentamente pero seguro, con la evidencia científica de que lo que lo estamos haciendo o tratamos de hacer bien. Este es otro caso muy bonito, creo que todos estamos buscando diferenciarnos con la orto-K. Aquí tenemos un paciente inicial de orto-K, en donde encontramos valores centrales importantes, normales, ¿sí? Y al hacer las mediciones podemos encontrar valores que pueden ser mesurables con el caliper del OCT. Recordemos que ya al hacer mediciones sobre la córnea, los índices de refracción no tienen efecto, lo que sí podría darnos resultados diferenciales cuando utilizamos lentes esclerales. Acercándonos un poco más, encontramos en las mediciones del paciente. El paciente se le hace un orto-K. Observen cómo ha ido comenzando a variar de manera radical el epitelio corneal, y encontramos entonces ya valores diferenciales reales, evidentes dentro de su superficie corneal. O sea, no es solamente que nosotros podamos lograr una mejor visión, sino que la evidencia científica nos permita comparar lo que hemos hecho a lo que nosotros traíamos como base importante. Entonces, esto también nos permite verificar tratamientos especiales que hagamos para el paciente. Todo esto finalmente, ¿hacia dónde nos conduce? Yo decía en una charla anterior que este es el tiempo en el que nosotros los optómetras debemos prepararnos más, porque sinceramente va a ser el tiempo de nosotros, y vamos a ser, para mí, con mucho respeto por las demás profesiones, una de las profesiones más deseadas del mundo, porque se nos viene la tecnología, y la tecnología ya ustedes la ven en gafas, en Google, que hace intentos, pero resulta que no ha sido tan positivo. Ya los intentos están en lentes de contacto de realidad aumentada o lentes de contacto que ya se están usando en muchos países para utilización de métodos de medición, por ejemplo, de glicemia, de medición de presión arterial, o sea, muchas formas que directamente sobre nuestra córnea pueden producir unos efectos importantes. Esto no para. Ya en este momento se están haciendo lentes, como les digo, de realidad aumentada, en donde ustedes se van a sorprender todo lo que nosotros como profesionales podemos hacer. ¿Quiénes van a adaptar esos lentes? Nosotros, los profesionales de la contactología. ¿Por qué? Porque son lentes esclerales que deben quedar perfectos para que toda esta información que nos permiten obtener del medio ambiente que nos rodea sean obviamente nosotros los que podamos adaptarlos a ellos. Por eso, para mí, la optometría es la ciencia, la carrera del futuro, y nosotros que estamos inmersos en ellas tenemos que aprovechar esas oportunidades. Los lentes ya no solamente están hechos por empresas que conocemos todos, sino ya hay multinacionales como Google, como Samsung, como grandes comerciantes como Amazon, que se metieron de lleno en este negocio. Y nosotros somos los que vamos a adaptar esos lentes. La invitación para todos es para que nos hagamos más especializados en lentes de contacto, y parte de esos estudios, pues obviamente los voy a presentar, si ustedes nos permiten acompañarnos, en el próximo congreso de FEDOPTO, el próximo 18 y 19 de noviembre.
Les agradezco mucho la atención y espero pues obviamente que todos los problemas técnicos se hayan podido resolver y que sus preguntas pues estoy esperando poder resolver. Les agradezco muchísimo.